Hola, que Dios les bendiga. Caminamos por la palabra del Señor y ahora vamos al Evangelio de Mateo en una palabra fuerte, una palabra real. Porque tenemos que entender algo muy importante cuando somos cristianos. Y es que la palabra de Dios, la Biblia, es real, es verdadera y es eficaz. Es decir, lo que dice tanto en lo que sucedió, en lo que está sucediendo y lo que sucederá es verdadero. Entonces, en el capítulo 24, en esta última parte de este capítulo, el Señor habla a sus discípulos y les ayuda a entender lo que viene, lo que vendrá. Ya sea en el momento en el que Él estaba, pero también en lo que nosotros hoy estamos viviendo. En esta oportunidad, vamos a Mateo 24, versos 29 hasta el final, hasta el 51. En donde el Señor precisamente habla y se titula ese pasaje, por lo menos en la Biblia que yo tengo, la venida del Hijo del Hombre, lo cual tenemos que entender y voy a tomarme la libertad de leer esta parte que creo que es importante que cada uno de nosotros lo tengamos claro en nuestra mente y en nuestro corazón para poder vivir nuestras vidas acorde a eso. La venida de Cristo es literal. Tenemos que entender eso, que la venida de Cristo es literal, es visible, será visible y precederá al establecimiento del reino milenario. Esas tres cosas son importantes de afirmar en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestra fe en el Señor será desafiada precisamente en esas áreas, en la veracidad de que Jesús vendrá otra vez, que eso es literal, que es visible y que precede a algo también sumamente importante, lo cual es el reino milenial del Señor, el cual precede al reino eternal. Y nosotros lo creemos. Ahora, esto es importante porque nuestra vida debe de reflejar esa expectativa. Las señales cósmicas, porque las habrán en los cielos, en las estrellas, la tribulación, es decir, el sufrimiento que el ser humano experimentará, y esa venida en gloria que el Señor anuncia, en donde el Señor reunirá a sus escogidos, es decir, a los que hayan sido salvos en ese periodo, porque desde lo más profundo de su corazón, en su voluntad libre albedrío, como le llamamos, decidió aceptar la oferta de Dios. Todo apunta a un clímax en la historia antes del milenio de paz. Es decir, todo eso lo creemos, lo afirmamos en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué es importante? Porque eso determina precisamente lo que nosotros creemos y lo que el mundo y algunas veces algunos mismos cristianos no creen. El Señor se aseguró de Él, de sus mismos labios, y no solamente por Pablo, no solamente por Juan, aunque ellos también son válidos porque ellos hablaban la palabra de Dios y la palabra de Dios es completa, pero en este caso lo hace aún todavía más fuerte el saber y entender que es de los labios de Jesús que estamos escuchando estas palabras, de esta realidad de que Él vendrá otra vez. Ahora, cuando el Señor nos comparte esas palabras, lo hace para que nosotros podamos vivir de tal manera de que esa noticia sea una buena noticia para nosotros, pero porque para los que creemos en Cristo esa noticia es buena. ¿Por qué? Porque nos promete una gloria futura. Y no estamos siendo escapistas, al contrario, estamos siendo realistas con la palabra del Señor. Entonces, y eso es importante y es bueno. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros estamos conscientes de que esa realidad futura es verdadera, que se va a cumplir, y que tanto esa gloria como esa condenación son reales, pues nos animan, nos motivan y nos obligan
a vivir una vida que agrade a Dios. Y ahora cuando digo obligación, no digo algo forzado, al contrario, pero sí entendemos, porque mira, en momentos determinados yo creo que en los últimos tiempos, esa palabra obligación se ve como negativa. No, yo creo que la palabra obligación es positiva. Yo como padre y esposo tengo la obligación de velar por el bienestar de mi hogar. Tú también. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Es bueno. Como yo viva mi obligación, eso es otra historia. Yo la disfruto. De igual manera, nosotros los cristianos, nuestra obligación de agradar al Señor porque llevamos su nombre es grata y es necesaria para que nosotros, cuando ese día llegue, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Jesucristo venga otra vez, nos podamos gozar con Él. Ahora, en todo este pasaje tenemos, yo quiero compartir un detalle muy importante que siempre lo he tenido en mi mente y mi corazón, porque uno se pregunta, ok, ¿cuándo y cómo será eso? Y yo creo que la pregunta es válida, es correcta. Los mismos discípulos la hicieron y el Señor reconoció la validez de la pregunta tanto que se las contestó. Les contestó esa pregunta porque es válida y es importante para cada uno de nosotros como cristianos el preguntarnos acerca de esa segunda venida. Y el Señor le dijo aquí, y yo quiero leer esa parte, en el versículo 37 de este capítulo 24 de Mateo, dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, respondiendo a esa pregunta, ¿no? Como en los días de Noé. Ahora, ¿cómo fueron los días de Noé? Mira lo que dice el 38, dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, es decir, antes del final, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Es decir, la vida de la gente en los tiempos de Noé era una vida normal. Dice, comían y bebían. Es lo que todos hacemos todos los días. Y dice, se casaban y se daban en casamiento, es decir, estaban formando familias. Es lo que todos nosotros queremos hacer algún día. Es decir, y muchos de nosotros lo vivimos de esa manera. Entonces, nos damos cuenta de que lo que el Señor está diciendo en este momento, es decir, como en los días de Noé, la gente vivía sus vidas hasta que Noé entró al arca. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Hasta que Noé entró al arca. Es que antes de eso, pues simple y sencillamente ignoraban la realidad de lo que Noé estaba haciendo. El arca era notoria para todos. El arca era notoria para la humanidad, pero la ignoraron. La ignoraron hasta que vivieron así, hasta que Noé entró en el arca. Ahora, el entrar Noé en el arca marcaba precisamente el final de ese periodo que duró 120 años, en donde construyeron el arca. Y al construir el arca todos la veían, pero era algo que no representaba mayor importancia para ellos. Entonces, cuando el Señor dice como en los días de Noé, es como lo que estamos viviendo en estos tiempos. Me llamaba la atención un dato muy importante que leía en cuanto al interés de la gente por cuestiones de iglesia. En el 2016 era un 75% en donde la dinámica de iglesia era relevante para la vida de la gente, por lo menos aquí en Estados Unidos. Hoy, 2025, es únicamente el 49%. Es decir, la mitad de la población cree que sus prácticas de iglesia son importantes para sus vidas y sus hogares, y la otra mitad no. Y bueno, probablemente el número seguirá creciendo o probablemente no sabemos. Lo cierto es que hoy por hoy la mitad de la población, lo que es la vida de la iglesia, no es importante.
Sí, vemos un auge en la espiritualidad, pero no necesariamente en el mensaje que la iglesia está dando. Y cuando dicen los días de Noé, estamos pensando en aquel que estaba trabajando en la obra de Dios. Entonces, no era importante, no era trascendente, como dice, y mira lo que dice aquí en el 39, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y termina diciendo Jesús, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, no entendieron. No entendieron hasta que el diluvio vino y dice acá, se los llevó a todos. Así será. Ahora, lo lindo es que si tú estás realmente siguiendo a Jesús, tú sí entiendes esto. Noé entendía lo que él estaba haciendo y su familia también, y por eso lo hacían, porque lo entendían, porque sabían que era real. Entonces nosotros hoy tenemos que entender lo que estamos haciendo cuando estamos siguiendo a Jesús y estamos trabajando en su obra, cuando estamos trabajando en la iglesia. Nosotros sí entendemos, el resto no entiende. La gente no entendió hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y así será en ese día, que el que no conoce a Cristo no va a entender lo que tú y yo somos y hacemos, pero nosotros sí lo entendemos. Por lo tanto, sigue trabajando, sigue creyendo, sigue confiando, sigue haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer, como lo hizo Noé. Que la paz de Dios esté contigo en este tiempo. Que aunque los demás no entiendan, tú sí entiendes. Y camina con el Señor. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.